Buenas noches, mi nombre es David Andrade. Voy a hacer una breve exposición sobre el daño y la culpa. Para empezar, podré definir que el daño es una disminución o alteración de una situación favorable. Los requisitos de daño pueden ser determinados o determinables. Es decir, la víctima debe especificar los daños y determinados en su extensión y cuantía. Debe ser cierto y actual. Es cierto significa que el daño haya sucedido, y actual que concurre en el mismo instante en que el incumplimiento se da. Debe lesionar un derecho de la víctima. Consiste en una disminución de la ventaja de la que se gozaba la víctima antes del accidente. Las clases de daño son, según el origen, el daño contractual y el daño extracontractual. El contractual es por incumplimiento culposo de una obligación de un contrato, y el extracontractual viene siendo el incumplimiento culposo de una obligación derivada de una fuente distinta a un contrato. Como bien dice, seguimos que según su naturaleza del patrimonio afectado es el daño material, que esto es la pérdida de tipo económico, pues, y el daño moral, que es la afectación en el tipo psíquico. En cambio, en el otro tipo de clase de daño, que según su nexo causal, ese es directo e indirecto. Y en el siguiente, que es según la posibilidad de la determinación, que puede ser previsible o imprevisible. Y por último tenemos que según se trata de una determinación en el patrimonio o no aumente del mismo, que es el daño emergente y el lucro cesante. Que el daño emergente es causado por la invalidación de un contrato, ¿verdad? Y el lucro cesante, este es prejuicio relativo al fruto del patrimonio, ¿verdad? Para seguir haciendo la breve exposición, le hablaré sobre lo que es la solución del daño en espera o por equivalencia. Este es donde la víctima tiene el derecho a la reparación del daño en la medida en que se cumplan los requisitos de procedencia del mismo. Entre ellas tenemos lo que es la restitución, que consiste en generar la misma situación en que se encuentra la víctima antes, y el resarcimiento, que es posible la restitución de un equivalente económico aparentando a fin de cancelar el aproximado del daño, y la reparación, que fija la comparación de tipo económico. La reparación de daño moral en esta consiste en la afectación del tipo psíquico, moral, espiritual o emocional que experimenta una persona. Para seguir, se puede decir que la cláusula convencional sobre responsabilidad, que es la cláusula, esta es la cláusula penal, ¿va? Que determina, esta es la determinación hecha por parte de la reparación de daños y perjuicios sexuales causadas por incumplimiento de las obligaciones producto de un contrato, ¿verdad? Y por último tenemos que lo que son las jarras, que es la indemnización de los daños y perjuicios presentes del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato. Por otra parte, para seguir, le voy a hablar sobre lo que es la culpa, que la culpa es un error en el cual incurre una persona cuando tiene un comportamiento de un determinado modo y no lo hace. Los elementos de la culpa son la conducta, el nexo causal y el daño típico y la falta de prevención. La conducta no es nada más que la noción o la omisión que realiza un sujeto activo de poder ser referido a la voluntad del ser humano, ¿verdad? Y el nexo causal se refiere a que existe entre el hecho que causó el daño, es una relación que causa, que es una relación de causa y efecto, y el daño típico, que es la lesión a un interés jurídicamente protegido, y la falta de previsión, que es necesario que el hecho no desea ser la consecuencia de un comportamiento voluntario, ¿verdad? En esta existen varias clases de culpa, que es la culpa consciente y la culpa inconsciente. En la culpa inconsciente tenemos que es aquella al que el resultado es previsto pero no deseado por el sujeto activo, y la culpa inconsciente es aquella en que el resultado no ha sido previsto
ni ha sido querido, ¿verdad? Ya para finalizar le hablaré sobre lo que es la relación de la causalidad entre el incumplimiento culposo y el daño, que se habla dentro del elemento constitutivo de la responsabilidad civil, donde la pena, que es el deudor, queda obligada a reparar los daños y perjuicios sean consecuencia directa de un acto, de un hecho impunible al deudor. Y en cambio el sistema de apreciación de la culpa en concreto debe compararse con la conducta desplegada por un sujeto en un momento dado y que se desea calificar con la conducta individual que deseaba el sujeto de una vida diaria, pues. En cambio, en lo abstracto, esto se conforma con la conducta desarrollada por ella en un momento dado, en la conducta que hubiese desarrollado una persona obstructiva, ideal, dotada de determinaciones cuadradas o de defectos y colocada en el mismo en las mismas extorsiones de las personas, cuya conducta se genera la calificación, ¿verdad? Y por último, que es la preservación del incumplimiento culposo, que esta es la característica fundamental del incumplimiento involuntario, sea definido o temporal. Es la ausencia de la culpa del deudor y es la presunción. La presunción está consagrada en el artículo 1271 del Código Civil venezolano, donde el deudor será condenado por el pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como el retardo de la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo en la ejecución proviene de una causa extraña que no lo sea imputable, aunque de su parte no haya sido probada de nula fe. De todo, buenas noches.